¿Qué sucede a los años después de cometer un crimen? ¿Aparezca o no aparezcan los culpables? ¿Qué pasa con la gente que queda? ¿Qué pasa con los familiares, con los hijos, con los seres queridos? Aquí, en Después del Crimen, bienvenidos a este ciclo donde estaremos entrevistando a los familiares de las víctimas que quedan. Bienvenidos a Después del Crimen. Hoy, el caso del joven Charly Ferreira, un joven que de 0 a 4 de la mañana, entre la zona de Tropezón, San Antonio y Parada Viña, no se sabe hasta hoy en día qué fue lo que pasó. El padre clama a gritos por justicia y por una entrevista con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga. 22 de abril del año 2007. Es el día que cambia su vida hasta 14 años después, hasta hoy, hasta el año 2021. Después del crimen del joven Charly Ferreira, de su hijo, que había un pequeño detalle: usted es Barreto y él es Ferreira, que es simplemente es su hijo biológico, y es simplemente para aclarar que es simplemente un tema de papeles. No era su hijo biológico. Cambia su vida, totalmente cambia su vida hasta estos 14 años. Queremos comenzar por esa noche, a partir de la muerte de Charly Ferreira. ¿Dónde estaba usted y cómo comienza esta pesadilla de 14 años? En una primera instancia vamos a hablar exclusivamente de lo que pasó esa noche, pero a través de usted, visto desde su visión. Bueno, el 22 de abril del año 2007 nos cambió la vida a toda la familia. Digo, mi hijo sale de casa con el hermano y un amigo para el baile, y a las horas de madrugada, 5:30 de la mañana, nos vienen a buscar, engañado, que nuestro hijo había tenido un accidente grave, estaba en el hospital. De acá nos llevan a la seccional, nos llevaron al hospital, nos meten en la seccional, estábamos como detenidos, digo, y siempre engañado que él había tenido un accidente grave, que estaba grave en el hospital, y nosotros siempre como detenidos. Digo, hasta el día de hoy pienso, ¿y por qué nos hicieron todo eso? Digo, porque delito no teníamos ninguno de la familia. Si mi hijo estaba grave, nosotros teníamos que estar al lado de nuestro hijo. Digo, después, a las horas, como a las 4 horas, aparece el que decidía todo, si posiblemente ahí en la sesión. Ahí recién, cuando yo lo aprieto, me viene a decir que mi hijo estaba fallecido. Cuando yo le pido a él para ir a reconocer el cuerpo, él se me enojó, no quería que nadie viera el cuerpo. Digo, yo, gracias a Dios que logré, de tanto discutir con él, logré que me llevaran a reconocer el cuerpo de mi hijo. Digo, después me trajeron a la seccional. Yo no me podía mover, ni yo ni mi familia, de la seccional. Digo, a esperarlo, a ese señor, digo, que decidía todo, a esperarlo. Lo tuve que esperar muchas horas más. Digo, cuando él viene, yo le pido, le digo a él que me entregue el cuerpo de mi hijo, porque yo lo quería velar. Digo, y él me sale diciendo que había una orden para velarlo cajón cerrado, y yo le digo a él, le digo, pero señor, digo, yo acabo de ver, mi hijo no tiene nada para velarlo cajón cerrado, y él agarró y me dijo, dice, esa es la orden que hay, tómela si quiere. Le entró para la seccional, me dejó en la vereda, yo entré atrás de él, y me hizo un papel ahí, para que me entregaba el cuerpo.
yo llevé el papel a la funcionaria de la Intendencia en el cementerio central y el papel estaba mal hecho. Digo, y a lo último, digo, lo tuvimos que velar de cajón cerrado a nuestro hijo sin tener nada por la orden que él me da. Y no hay orden escrita ni del juez, ni de la fiscal, ni de la forense, nada. No hay orden escrita, lo tuvimos que velar de cajón cerrado por la orden que me da este señor. Digo, bueno, y después, digo, lo enterramos a nuestro hijo, digo, y después pasaron muchas instancias, digo, es como yo siempre dije, mi hijo salió detenido, esposado y nunca llegó a casa, nunca llegaron a casa con él, nunca llegó a la sesional. ¿Cómo va a aparecer muerto? Me parece a mí que los responsables de él eran, digo. Hasta aquí me cuenta que después del crimen, usted como padre y como ciudadano cumplió absolutamente todo, los protocolos, por así decirlo, de lo que es un fallecimiento por un siniestro de tránsito. Usted los cumple, pero ahora usted se da cuenta que en ningún momento eso se cumple, más adelante, se cumple o se debe tratar para alguien que tiene un accidente de tránsito. Así que usted va, reconoce el cadáver, no le dicen que estaba muerto, primero que nada, lo llevan por un accidente de tránsito, lo llevan a sesionar en el lugar del hospital porque supuestamente estaba vivo en ese momento todavía. Usted pide para estar con su hijo, ahí le informan del fallecimiento. En un momento me menciona que no le quieren entregar el cadáver y luego de eso me dice que le dan una orden de que sea el velatorio a cajón cerrado. Usted cumplió absolutamente con todo lo que le pidieron. Acá, en el caso de nuestro hijo, vino un fiscal del ministerio, de apellido, nos dijo que había mala actuación del... Y después, digo, yo cumplí todos los protocolos que la justicia o lo que hicieron los policiales, los cumplí todos. Hasta el momento que después me di cuenta que ello no era accidente de nuestro hijo. No era un accidente de tránsito. No era un accidente de tránsito de nuestro hijo. Y después yo empecé, ahí fue que yo empecé con mi familia a empezar a mover todo el caso de nuestro hijo, ¿no? Y digo, ¿cómo? Digo, si la policía sacan una persona detenida y esposada de un baile, ¿cómo a las pocas horas va a aparecer muerto? Digo, en un accidente. En un accidente de tránsito. Claro. Digo, porque me parece a mí, esa persona tenía que llegar a la casa, entregárselo a los padres o ir a la sesional, cumplir las horas que tenía que cumplir. Estaba detenida, esposada. Digo, me parece a mí que los responsables de él eran ellos. Digo, yo cumplí con todos los protocolos que exigió la ley. Digo, que me decían que era un accidente de tránsito. Digo, no sé, hasta el día de hoy me pregunto todas las cosas que me hicieron hasta ver que era un accidente. Y después yo me di cuenta que no era un accidente. Y hoy en día estoy sacando las cuentas que ni a la justicia le cierra como accidente de tránsito. Me parece a mí, digo acá, digo como yo siempre lo dije, yo no voy a parar hasta no saber la verdad y lo que queremos es que se haga justicia de la parte de nuestro hijo, ¿no? Digo, porque hoy en día me parece a mí que todos tenemos derecho, pobres, ricos, tenemos derecho a la justicia y yo busqué que se hiciera justicia y queremos saber la verdad. Luego de que usted cumple todos los protocolos, todo lo que le dice la justicia, la supuesta justicia, supuesta orden judicial, y lo que le dice la policía. Usted cumple absolutamente todo como ciudadano. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo comienza? ¿Cómo se entera usted, por ejemplo, de que no era un accidente de tránsito? Después se entera de que no hay ningún documento de que él estuvo demorado
en ninguna zona, que directamente él nunca subió a ninguna camioneta, cuando hay testigos de que sí lo vieron. Y cómo es ese boom, de qué manera se genera esa pesadilla de que usted empieza a vivir hacia acá, cómo inicia su investigación en este camino que lleva 14 años. Sí, después nos enteramos con mi familia, tuve apoyo de mi familia, nos enteramos que no hay registro en la seccional de que él fue detenido, digo, y no hay orden para velarle el cajón cerrado, tampoco, digo, empezamos a investigar, digo, yo tuve apoyo de mi familia, digo, y nos encontramos con todo eso, digo, así que nuestro hijo nunca llegó a la seccional, digo, y me parece a mí que la policía lo saca del baile, y nos enteramos que ellos decían que nunca se había subido al móvil policial y hay testigos que lo vieron, digo, el hermano habla con él esposado arriba de la camioneta del móvil policial, digo, y cómo no, si ellos salieron con él tenía que haber un registro en la seccional que él llega a esa persona detenida. Igual el papel la orden que me dan para velar el cajón cerrado y no hay ni un papel escrito. Hasta el día de hoy me hago 1000 preguntas, ¿por qué? Digo, hemos pasado por todo esto. Digo, no sé por qué la justicia. Digo, porque yo cumplí desde el principio todos los protocolos que ellos dijeron y después nos salimos enterándonos que no hay ningún registro. Digo, ¿cómo comienza tu investigación? En un momento me contás que tu familia, tus hermanos aparecen de respaldo y te dicen, no, acá pasó algo más, y ahí entre todos comienzan a empujar para que salgan ciertas cosas. En el mismo momento, recién enterrado Charlie o por enterrarlo. sí, enseguida que lo enterramos a Charlie, digo, al otro día mi familia me salió a apoyar porque encontraban que había otra cosa detrás de todo esto, del engaño que nos habían hecho de un accidente, porque hoy en día a todos nosotros, a toda la familia, digo, no nos cierra como accidente. Digo, digo, yo tuve apoyo de mi familia, de mis hermanos, de mi gente, digo, y entramos a pelear. Y después surgen varias cosas. Detrás del apoyo de mi familia, yo entré a pelear el caso, digo, y nos enteramos, nos vamos enterando de todas las cosas. Digo, no, a mí no me cierra, digo, siempre no, y no me va a cerrar nunca que fue un accidente hasta el día de hoy. Y después yo conseguí un abogado que lo tuve un año y no pudimos lograr nada con ese abogado, no se supo nada durante un año. Después yo vi otro abogado y ahí con ese otro abogado pedimos el informe forense, lo leímos y a mí no me cerró el informe del forense de acá, digo, porque ella da que tiene un estallido de cráneo por un neumático que le pasa en la cabeza a nuestro hijo. Digo, y a mí no me cerró el informe forense. Digo, y yo ahí empecé a luchar para que la jueza me diera una segunda autopsia. Digo, ¿y cómo va a decir que fue un accidente si en el lugar que estaba el cuerpo de Charlie colocado no había pista de accidente? La ropa de Charlie estaba sanita, ni un botón de la camisa arrancó siquiera. Digo, ¿qué de accidente me habla la doctora? Con todo mi respeto. Digo, y después cuando yo logro tener la segunda autopsia que lo llevamos a Montevideo, de allá, de los antropólogos de Montevideo, viene todo distinto a lo que da la doctora. Digo, hasta el día de hoy no me explico por qué. Hay todo informe forense. ¿Vos viste el cadáver? Sí, ¿Vos viste el cadáver? sí. No tenía señal de luchas, no tenía neumáticos, no tenía quebraduras, la piel no estaba lastimada.
No, no tenía nada de eso, no tenía nada. Yo logré, cuando logré verlo y revisarlo, no tenía nada. Pero nada, nada. Lo único que tiene es una rotura de cráneo en la parte de la nuca del lado derecho y nada más. No tenía más nada. Mi hijo no tenía más nada. Desde el crimen comienza toda esa serie de comenzar la investigación, tener un abogado, cambiarlo, hacer una autopsia, no estar conforme, pedir una segunda autopsia. La segunda autopsia fue en Montevideo, a través de un antropólogo, la cual tuvieron que costear en parte ustedes, porque no había... ¿Cómo fue toda esa travesía, esa odisea, para lograr llevar a Charly hasta allá? Sí, cuando la doctora nos autora la segunda autopsia para llevarlo, nos topamos en el juzgado que no tenía medio ni plata para llevar el cuerpo de Charly a Montevideo. Quería a toda costa, la jefatura se ofreció para llevar el cuerpo de Charly y yo no quise, digo, no quisimos, porque yo le dije al abogado y a la jueza, digo, ¿cómo yo voy a alargar los restos de mi hijo? Digo, si está involucrada. Digo, y el juzgado siempre que no tenía medio ni plata para llevarlo, y ahí empezamos. El abogado le pidió, el abogado le pidió 3 días a la jueza y la jueza cedió. Nosotros ahí empezamos a buscar ayuda de todos lados, nos dio una ayuda a la intendencia, gasoil por un lado, la junta que nos ayudó, la junta de San Antonio nos ayudó con un poco de gasoil, el abogado puso plata del bolsillo de él, nosotros como familia pusimos otros cambios, como para hacer, fue una idea, pero lo conseguimos y lo llevamos particular. Alquilamos una camioneta con el doctor y lo llevamos al antropólogo a Montevideo para que le hicieran los estudios. Digo, nosotros pasamos, digo, yo he pasado las mías, digo, no es fácil para un padre hacer todo eso lo que hice yo con el doctor Menegher, hacer 500 kilómetros mirando los restos de mi hijo. Pero había que hacerlo, porque a mí el primer informe forense de la forense de acá no me cerraba, y había que hacerlo. Yo lo hice, con mi sacrificio lo hice, digo, y lo hicimos con muchas ayudas de muchos lados, digo, pero y hasta el día de hoy yo me pregunto por qué hicimos todo eso y la justicia hasta el día de hoy, 14 años, no tuvimos respuesta de la justicia. Disculpe que voy a ser tan directo en la pregunta, ¿no? Pero ¿por qué salió a gastar energía, tiempo, a buscar recursos en lugar de decir, bueno, aceptar la ayuda de la policía y llevar el cadáver directamente, los restos, perdón, directamente en una camioneta y que iba directo al antropólogo? Porque no me llevaban el abogado, querían llevarme a mí solo, por eso yo agarré y le dije que no. Porque me querían llevar a mí solo y al abogado mío de la familia no lo quería llevar a la policía. ¿No había lugar en la camioneta? No sé si, pienso que había lugar, no sé por qué me querían llevar solo y al abogado de la familia no lo querían llevar. Su abogado quería viajar con usted, quería estar presente, por eso entonces alquilan una camioneta y lo llevan. Sí, el abogado quería ir siempre, porque el abogado siempre anduvo conmigo y siempre él estuvo conmigo y quería ir conmigo y está presente en eso. Digo, porque era el abogado que yo había puesto para que investigara el caso y era el abogado de la familia. Pues. Cuando usted va a retirar los restos, ¿usted se encuentra con alguna complicación a la hora de retirar o simplemente con su colaborador judicial usted ya retiraba nomás? No, cuando estábamos en el cementerio de Barro Artigas, para reducir los restos, sacar los restos de mi hijo, llega un móvil de la sesión y se baja un policía y me dice que yo no podía presenciar, no podía estar ahí. Y yo le contesté que tenía una orden de la jueza, doctora, digo que ella me había dado una orden para presenciar, digo, y estaba el abogado también y yo le dije al policía que le preguntara al abogado. Y el juez y le preguntó al abogado y el abogado le dijo que sí, que yo tenía una orden de la doctora que
que podía presenciar de sacar los restos de nuestro hijo. No sé por qué la policía se presentó ese día y fue a quererme sacar. Usted me comentó que le parecía ilógico el hecho que podía viajar con los restos, pero no podía presenciar cuando los sacaban. Sí, Que sí. no tenía sentido, me dijo No, en un momento. claro, no tenía sentido porque la jefatura quería que llevarme a mí con los restos a Montevideo y después yo no podía presenciar sacar los restos de mi hijo. Digo, por eso yo no entiendo esa partecita de la... El abogado podía estar presente cuando sacaban los restos, pero no podía viajar con los restos tampoco. Tampoco, el abogado no podía viajar con los restos, pero podía presenciar los restos, para sacar los restos. Digo, yo no entiendo, no entiendo. Ahí encontró uno de los sinsentidos que usted me dice que más lo obligó, lo llevó a estar en la investigación. Claro, claro, sí, ahí me llevó más a estar en la investigación y seguí investigando más, porque ahí nos dio de entender al abogado de la familia y a mí que algo raro había. ¿Cuánto tiempo iba pasando? Y ya iba cerca de los 3 años en ese momento ahí, ¿no? 3 navidades sin Charlie. 3 navidades y 3 fiestas sin Charlie. Usted llega a Montevideo, entrega el cadáver con la orden judicial. ¿Cuánto demora en realizar la autopsia, el estudio que tienen que hacerlo? ¿Cuánto demora en llegar al resultado? ¿Tuvo complicaciones ahí? ¿Pasó algo? Sí, nosotros llegamos a Montevideo, dejamos los restos de mi hijo allá en el Instituto Forense, en la morgue. Y el estudio que le iba a hacer el antropólogo demoraba más o menos de 3 a 4 días. Y nosotros nos vinimos, y cuando llegamos a Salto, fuimos a hablar con la doctora. Y nos enteramos que hubo una discusión allá en Montevideo con el antropólogo que le iba a hacer los estudios a Charlie, que se había presentado otra forense del Instituto Forense, que era ella la que iba a hacer. Yo no sé qué pasó ahí en ese interín de que había uno que le iba a hacer, el otro que le iba a hacer. Digo, no, hasta el día de hoy no pude averiguar qué pasó ahí en ese interín entre los antropólogos. Que después resulta que el antropólogo que la jueza había dicho que era de apellido, le terminó haciendo y vino los resultados. Usted me dice que un conflicto profesional, me contaba, llevó a un conflicto personal entre antropólogos, que no se sabe ni de dónde salió el conflicto. Directamente alguien iba a hacer un trabajo que no lo tenía que hacer. Claro, sí, apareció esa forense que no era para ella hacerle y apareció ella diciendo que ella le iba a hacer. Sin orden de la jueza. Sin orden de la jueza, porque la jueza, el que tenía orden de la jueza era el antropólogo. Digo, y ahí hay un conflicto que hasta el día de hoy yo no me explico por qué. Todo alrededor de Charlie, ¿no? Todo alrededor de nuestro hijo. Todo alrededor de la muerte de su hijo. Hasta acá van 3 años. A los 3 años se consigue un nuevo estudio forense. Es en Montevideo, hay que juntar el dinero, llevarlo, lo traemos. Supuestamente algo que iba a demorar 4 días por un conflicto personal, demora más. ¿Cuánto demora en llegar el resultado de la autopsia, el segundo resultado? El segundo resultado demoró cerca del mes, por el conflicto ese que se inició en Montevideo, el resultado demoró como un mes a llegar. Digo, y el resultado que vino de allá, que la jueza nos leyó, no coinciden en nada con la forense de acá, pero nada coinciden. ¿Qué dice el resultado? Allá el resultado de Montevideo dice que él tuvo un golpe contundente en la cabeza, en la parte de la nuca. Digo, y la forense de acá da estallido de cráneo por una rueda de un vehículo. No coincide. No coinciden, porque de allá vino que él tiene un golpe contundente en la nuca por un objeto contundente. No determinan de qué objeto fue. ¿Cómo sigue la investigación a partir de ahí? Y de ahí seguimos más investigando porque hay 2 informes forenses y no coinciden. Digo, hoy en día, por eso yo nunca me entregué y sigo peleando, porque
Digo, hay dos informes forenses y no coinciden. Bien. Cuando no coinciden los informes forenses, ¿qué resolución toma la jueza? ¿Qué le dice? Bueno, Barreto, a partir de acá vamos a hacer tal cosa. Porque ahí hay un cambio de carátula. El accidente de tránsito deja de ser accidente de tránsito y ahí encuentra más pruebas alrededor de Charlie de que ya no fue un accidente de tránsito. La juez, ¿qué orden sigue? Y ahí sigue más investigación, porque la doctora nos dice a mí, al abogado, que los informes forenses no coincidían y ahí ella sigue más investigación en el caso de Charlie, porque a ella no le cerraba como accidente tampoco. Y ahí empieza a citar la policía, la citó a la forense, pidiendo respuesta porque ella había dado ese informe forense y lo que vino en Montevideo no coincidía con lo de ella. Digo, y la doctora ahí empezó a investigar, la doctora ahí empezó a investigar, y bueno, se llegó a la conclusión que ella, a los 20 días que estaba para dar un fallo en el caso de Charlie, la trasladan. ¿Eso a los cuántos años después del crimen? Y sería a los 5 años por ahí. O sea que en 5 años, a los 5 años después del crimen, ya tenías un fallo, ya tenías un informe forense, ya tenías investigaciones, ya tenías los involucrados, ya tenían todo. Y ahí, en ese momento, trasladan a la jueza. Sí, ahí en ese momento, cuando ella iba a dar un fallo, que se había buscado todos los elementos que precisaba, que ella iba a dar un fallo, vino el traslado para ella y se fue. Ella la trasladaron y se fue y vino otra jueza, su apellido. ¿Qué pasa cuando cambian de juez? Sí, ahí cambió todo, porque la jueza cuando viene no hizo nada en el caso, no siguió la investigación que tenía y se siguió medio archivando el caso, quedando quieto. A veces pedíamos las pruebas, demoraban un año y pico las pruebas, y a veces las hacía, la doctora a veces no las hacía. Bien. Después que deja el caso, que supuestamente ya tenía un fallo, ahí vas retrocedes el caso, o sea, porque no aparecen pruebas nuevas, o sea, no te reciben, me contás que no te recibían, que no te hablaban, que no se comunicaban con tu abogado, que no pasaba nada, absolutamente nada. Claro, después que vino la doctora, el caso antes de seguir para adelante retrocedió. Digo, porque no se hacía nada, a veces queríamos ir con el abogado, quería hablar con ella, no nos recibía, había que hacer un escrito para que me recibiera, y yo le preguntaba al abogado a ver si había algo, nunca había nada, y ahí, hasta el día de hoy, los jueces que van pasando, ninguno hizo nada. ¿Se te termina la fluidez ahí? Sí, sí. A los 5 años, y en estos 7 años que siguieron, o sea, perdón, a los 5 años, en estos 9 años que siguen después de esos 5 primeros años, ¿qué pasó? ¿Qué adelantaste? Y no adelantamos nada, porque el único adelanto que hubo en el caso fue cuando se quiebra el policía a los 10 años, que se quiebra este policía y sale a contar la verdad, y ahí nos dio más de entender. Me dijiste que comenzás con un nuevo abogado, que pedís pruebas, que le hacen una prueba forense, da un estallido, da un accidente. Después mandás a hacer una segunda prueba, la haces en Montevideo, vuelven los restos de Charlie. ¿Los vas a buscar vos o simplemente vuelven? No, lo voy a buscar yo al abogado, otra vez a pedir ayuda para ir a buscar los restos, porque en el momento andábamos con poca plata, había que alquilar una camioneta y para ir a buscar los restos. Bueno, luchamos con el abogado entre los dos y alguna ayudita que me dio algún pariente, digo, y lo fuimos a buscar. Y lo fuimos a buscar, cuando llegamos a Salto, con los restos de mi hijo, digo, yo ya tenía orden de reducir los restos y traerlos y guardarlos.
y cuando yo mando a llevar para la canilla los restos de mi hijo, me llama esa persona que es un camposantero y nos topamos que lo que había ido de acá del resto de Charlie había venido todo diferente de Montevideo. Vino el cráneo entero de Charlie para allá, porque yo presencié cuando lo sacamos los restos de acá, vino adentro una bolsa en aire, todo era un polvo, y adentro de esa bolsa en aire con el cráneo de Charlie vino un sobre grande con 2 caravanas de mujer. Yo los restos de Charlie hoy en día los guardé en duda, a los restos de mi hijo. ¿No sabés si son o no son? Y hasta el día de hoy, como le dije a la justicia, ya estaba a la doctora, le dije, yo voy a creer, porque después de eso yo mandé cerrar todo, que el juzgado tomara acta de lo que había venido, y fuimos al juzgado a pedir un ADN. Se hizo un ADN, demoró 2 años y medio en venir el informe del ADN, y yo le dije a la doctora, le digo, yo a la justicia le voy a creer un poquitito chiquito, le voy a creer que es mi hijo. Digo, pero que le quede duda, doctora, que yo a los restos de mi hijo los voy a guardar en duda. Yo no sé lo que vino en Montevideo. Si yo te fuera a considerar, yo te considero un hombre que vos tenés mala suerte. Vos tenés muy mala suerte. Porque supuestamente tu hijo murió en un accidente, pero después no es. Qué mala suerte que tenés. Supuestamente vas a una segunda autopsia y vuelve que tiene un golpe con algo contundente. Tenés mala suerte de nuevo. Y después tenés mala suerte, como me decís en eso de que no podés presenciar que saquen tus hijos, pero tampoco, pero sí podés viajar con él. Sacan los restos, podés viajar con él. Tu abogado puede presenciar que saquen los restos, pero no puede viajar con los restos. Volvés a tener mala suerte. Y tenés tanta mala suerte que lo que vuelve de allá, vuelve inexplicablemente con objetos o accesorios de una mujer. Sí, sí, porque vino ese sobre con 2 caravanas de mujer, que ese sobre y las caravanas deben estar en el juzgado. Vino eso de allá de Montevideo, hasta el día de hoy no me explico por qué, porque yo siempre pensé que en Montevideo eran serios para hacer esas cosas. Y me jugaba que lo hicieran allá, pero veo que como vino los restos de Charlie, no sé qué pasó en Montevideo. ¿Cuántos años vamos ahí? Y ahí vamos más o menos 6 años. Van 2 años y medio y comienza la reconstrucción del hecho. Te conceden una reconstrucción del hecho. ¿Qué pasa en la reconstrucción del hecho? ¿Sacás alguna conclusión? ¿Pasó algo? ¿Te hizo ver más claro algo la reconstrucción del hecho? Sí, cuando se hizo la reconstrucción del hecho, ahí me dio más de entender que no había sido un accidente, como decían del principio, porque no había pista de accidente, el cuerpo como estaba, porque una persona lo ve de una manera, hay otra persona que lo ve de otra manera, el cuerpo lo ve de otra manera cuando llega, y para la jueza y el fiscal que estaban en la reconstrucción del hecho, para ellos el cuerpo fue colocado ahí en ese lugar. Digo, ¿cómo va a ser un accidente si para la jueza y el fiscal el cuerpo había sido colocado? Así que alguien lo colocó ahí. Y como yo vi la persona que hizo de Charlie, el cuerpo estaba derechito. Y a mí, ¿qué me van a hablar de accidente de un vehículo? El cuerpo no puede quedar tan derechito así como estaba. Me da más de entender, no hay accidente en la muerte de nuestro hijo. Hay un detalle, me decís que los championes estaban exactamente al lado, acomodadito con las medias arriba. Sí, sí, a él lo descalzaron y le sacaron las medias y los zapatos aparecen al costadito de él con las medias arriba. Las uñas de los pies están lastimados o no? No. Nada. Nada, no tiene nada en los pies. Bien. Vamos 2 años y medio. 2 años y medio ahí cuando se hizo la reconstrucción del hecho. Bien. Vamos a los 10 años, ahora, hace poco. Me contás que el caso estaba totalmente en nada. No se hablaba, no había pruebas, nada. Alguien se quiebra, uno de los partícipes de esa noche
se quiebra. ¿Y qué es lo que dice? Sí, después de los 10 años que no avanzaba porque no había prueba y no había nada, se quiebra un policía y, y salió a contar la verdad, que quería contar la verdad, pero primero de todo quería hablar con la familia, pedirle perdón a la familia por todos los años que le había callado, y yo acepté, que fui yo y mi hijo al escritorio del abogado, lo aceptamos porque nosotros queríamos que él contara toda la verdad, queríamos que el caso de Charlie se descubriera, digo, y lo aceptamos, y él declara, involucra a 2 comisarios, que armaron una estrategia para encubrirlos a ellos, que ellos fueran a decir tal y tal cosa al juzgado, y le echan las culpas a otro policía que le pega a Charlie. Y ahí, digo, me extraña que la justicia no tome esa declaración del policía. Ahí cambia todo, ahí se termina la versión del accidente del tránsito después de 10 años recién. Confirmadamente se determina la versión del accidente de tránsito. Sí, sí, ahí cuando salió este milico, este policía que se quiebra y sale a contar esa verdad, se borró lo del accidente de tránsito. ¿Cómo te sentiste ahí? ¿Sentiste que valió la pena luchar 10 años? Y sí, digo, un poquito más aliviado, digo, pensé que en ese momento se aclaraba el caso y que los responsables iban a aparecer, pero después la justicia no la toma mucha la declaración del policía este que se quiebra. No sé por qué, digo, con todo mi respeto a la justicia. Digo, ¿por qué no toma esa? Digo, porque esa noche ese policía andaba y ve y cuenta la verdad, la contó para nosotros, fue al juzgado, la contó, salió el careo ese que yo te comentaba de principio con los 2 comisarios, que no estaba ni la jueza ni el fiscal, que a lo último se terminó haciendo una declaración. Y el policía los apunta a los comisarios y le dice que ellos armaron la estrategia para encubrirlos a ellos. Esto está todo en juzgado. Todo en juzgado. Está todo declarado. Está todo declarado. No estás diciendo nada que no esté ya dicho. Sí, sí, no. Eso está todo sentado en el expediente, está todo en el juzgado, los jueces, los fiscales, si leyeron el expediente, ellos saben todo. ¿Cuántos años vamos? Y ahora, digo, ahí, Sí, cuando, ahí. cuando se quiebra el policía, iban 10 años. 10. De ahí hasta que se cierra todo de nuevo. Hasta el momento. Esa fue la última vez. Esa fue la última vez, presentamos otra prueba con el abogado. Después de eso, la fiscal no quiso hacer la prueba porque hace 2 años atrás que me cita para decirme que iba a archivar el caso. ¿Vos tenés un caso archivado ahora? El caso estaba archivado, ahora hace poco que yo vi otros abogados, se levantó el archivamiento del caso, pero tenemos que presentar nuevos elementos que estamos esperando que se abra el juzgado, porque por la pandemia está cerrado. Ahora cuando se abra el juzgado vamos a presentar nuevos elementos para que se siga el caso, si la fiscal o la jueza o el juez que agarre el caso, ¿no? Me contabas que siempre trataste de tocar más arriba y que nunca te dieran importancia. ¿Con quién querés hablar vos? Sí, yo siempre toqué para llegar un poquito más arriba, quisiera llegar al ministro Larrañaga, que es ahora, digo, hacerle una carta o llegar, tener una conversación con él, a ver qué pasa, digo, o al presidente de la calle, digo, llegar a lo alto para ver, porque nosotros lo que queremos en toda la familia, y yo como padre le pido que este caso se tiene que aclarar. El caso de nuestro hijo está todo enredado. Nosotros lo que queremos y pedimos justicia, que se haga justicia nada más. Bien. Me contabas que siempre que querías llegar a un directorio más arriba, como que nunca llegabas. ¿No has podido hablar con ningún ministro del Interior o alguien que esté más arriba? Sí, siempre yo quise llegar y nunca podía llegar, no conseguía los contactos, a veces me daban, pedía contactos, no me lo daban, a veces quería llegar y a los derechos humanos, todos estos años quise llegar a los derechos humanos, nunca pude llegar a los derechos humanos, nosotros nunca pudimos llegar a los derechos humanos. O sea que ahora lo que querés sí o sí es hablar con el ministro Larrañaga. Sí, eso lo que quiero ahora es hablar con el ministro Larrañaga, digo. Aunque sea una charla personal. Sí, una charla o que me reciba una carta o algo.
Ahora llegamos a 14 años sin Charly. Pasamos por todo ese proceso, 14 años sin Charly. ¿Cuánto dinero gastaste en este tiempo? ¿Qué te hubieras comprado con todo lo que gastaste? Y he gastado bastante, digo, he pasado sacrificio, como pila de veces lo dije, a veces, digo, no tenía... ¿Sacaste préstamo? No saqué préstamo, pero he gastado bastante, porque el primer abogado que tuve nos pidió plata para los timbres y nunca se hizo nada. Nosotros con los sacrificios digo, a nosotros a veces tenemos trabajo, a veces no tenemos acá en las chacras. Digo, y he gastado, sí. He podido hacer cosas para mi casa, digo, no quiero pensar que me iba a comprar un auto, pero por lo menos arreglar mi casa, hacerme un baño, que no tengo el baño a 10 metros, 20 metros de mi casa, digo. Con esa plata podía hacer muchas cosas para mi casa, digo, y para la madre que pase un poco mejor, digo, pero, digo, lo que yo quería era hacer que se haga justicia, que el caso de Charly se aclare, digo, y bueno, y después se verá, ¿no?, lo que pasa, y digo, porque el dolor que nosotros tenemos, que yo lo tengo, el dolor lo voy a llevar por el resto de mi vida. No se compra con plata. No se compra con plata. El dolor de un hijo que pierda un hijo, un padre o una madre que pierde un hijo, una familia que pierde un hijo, no se compra con plata. A mí, soy pobre y voy a morir pobre. Pero a mi hijo, yo no lo voy a recuperar más. Pero no se compra. El dolor no se compra con plata. Me contabas que como padre hacías cosas que no pensabas hacer, o sea, cosas inexplicables que te llevan a hacer. Como por ejemplo, caminar 15 kilómetros del juzgado hasta acá. Sí, pila de veces lo hice. Y gente que sabe, porque a veces yo hacía 7, 8 kilómetros, a veces llegando, antes de llegar acá a casa, me levantaban amigos que yo me venía a pie. Para que te informen, nada. Nada. Para que me informe, yo iba al juzgado, quería hablar con la jueza, para que la jueza me accediera a las cosas que nosotros habíamos pedido con el abogado, y a veces salía sin nada del juzgado. ¿Lo vas a seguir haciendo? Si Dios quiere. Si Dios me da la fuerza, y pienso que tengo fuerza, voy a seguir peleando el caso de nuestro hijo. Lo voy a seguir peleando hasta lo último, hasta que yo no lea más. Bien. ¿Cómo vivís tu día a día hoy? ¿Cómo repartís tu tiempo? Bueno, tal fecha tengo que hacer esto, tal fecha tengo que hacer lo otro. ¿Cómo repartís tu año? Y cuando tengo que trabajar, trabajo. Me salta una changa, la hago. Digo, pero primero de todo, si me avisan algo del caso de Charly, de nuestro hijo, primero está el caso de Charly. Después vendrá lo otro. Porque yo me lo puse que yo iba a pelear y lo voy a seguir peleando al caso de Charly. No lo voy a tener más, no lo vamos a recuperar más, digo, pero por lo menos quiero saber la verdad. No me va a aliviar, no me va a sacar el dolor, porque el dolor lo voy a llevar el resto de mi vida, pero por lo menos voy a quedar con mi conciencia tranquila que hice algo por mi hijo. ¿Y no te quedó nada en el tintero? ¿A vos te quedó algo de decir, hubo una cosa que no hice porque me falta plata? ¿Hubo una cosa que no hice porque me falta esto? ¿Hubo una cosa que no hice porque no tuve el tiempo? ¿Te quedó algo por hacer con respecto a la aclaración de tu hijo? No, hasta el momento me parece a mí que hice bastante. Dentro de la justicia siempre. Dentro de la justicia, 14 años dentro de la justicia. Jugándole con las mismas reglas. Siempre jugando con las mismas reglas, con respeto, quiero que sea claro, es lo único. Pero 14 años pisando adentro de la justicia. Sos la última persona que vio a tu hermano con vida. ¿Cómo cambia tu vida después del crimen? Después del crimen, lo que te puedo decir ese día, recuerdo que, bueno, nosotros después que nos venimos, nos enteramos que hubo un lío muy grandísimo, creo que dentro de lo que es la zona bailable, ahí donde lo retiraron a mi hermano. Y dentro de ese lío me han llegado muchas versiones, que el lío fue por la muerte de mi hermano, que se habían enterado que mi hermano estaba fallecido en la ruta.
y también gente que ha visto comentarios, ¿no? Comentarios gente que ha visto que después, en función de ese lío, como la sesional no estaba, tuvo que venir la sesional y otras más en apoyo. Y bueno, cuando hay personas que no se animan a declarar, y pienso yo, ¿no? Por los comentarios, me dicen que ven la camioneta que llegan con un cuerpo detrás, en la cajuela, y todos desconfían de que era supuestamente el cuerpo de mi hermano. Entonces, eso en el momento me da un poco de bronca, porque desconfiamos como que hay registro de que estuvo lo que es la forense, todo ahí. Al final creo que, no sé si al final levantó la forense o la policía el cuerpo. Entonces eso te genera a la vez de bronca, angustia, porque ya descubrí que las cosas empiezan a hacer mal. O sea que tu vida, lo primero que se forma es un lío. O sea, un lío en el boliche bailable donde vos estabas ahí, se forma por tu hermano. Lo que se forma, sí, yo me entero porque prácticamente yo me voy alrededor de las 4 de la mañana, y estaba bastante tranquila la cosa. Cuando yo decido retirarme del baile con mi compañero, que nos vinimos para casa, después viene todo un proceso. Llegamos a casa, yo le comenté a mi madre que había visto a mi hermano detenido la policía lo había detenido y él estaba esposado atrás. Yo lo vi, le entregué una plata que era de la entrada, que le iba a pagar la entrada ese día del baile. Bueno, le entregué la plata, él me extendió las manos por atrás. ¿Esposado? Estaba esposado, sí, prácticamente esposado. Y bueno, yo le dije a mi madre y le digo, mirá, él va a venir eso de las 12 o un poco más, porque si está detenido, lo va a venir a esa hora. Nunca imaginamos que él iba a estar fallecido. Después de eso, bueno, llega la sesión a decirnos que mi hermano tiene un accidente grave y demás, y bueno, y ahí hay todo un proceso, que vamos a la sesión, nos retienen mucho tiempo como detenidos, no salimos de ahí hasta que nos entregaron el cuerpo a la 1. Hay un montón de trabas, por decirlo así, hay un montón de cosas injustas, por decirlo así. Y después que se inicia una investigación, después que se toma un abogado. Se forma un lío en el baile donde estabas por la muerte de Charlie. Empieza la conspiración. Hay gente que dice haber visto a Charlie en la caja de la camioneta. Venís a tu casa, te llevan a una seccional. De ahí le entregan el cadáver de tu hermano. De ahí enterrás a tu hermano y ahí comienza la investigación. A partir de ahí hasta acá, ¿qué cosas te han pasado que te afecta a vos después del crimen? Y bueno, como cosas que me han pasado, como que me buscaron la reacción un par de veces. Algunos involucrados en el caso me buscaron la reacción. Una vez estaba en la parada del ómnibus, para contártelo así, y apareció uno de los que se quebró hoy, y cuenta la verdad. Y bueno, yo como acostumbro siempre a fumar cigarrillo, estaba fumando un cigarro y agachado esperando el ómnibus de línea para venirme para casa. Y bueno, llegó, me pide fuego. Yo no soy de negarle a nadie el fuego, y le extiendo el encendedor para arriba, así agachado. ¿Mostrarme? Estoy agachado, supuestamente así, le hago esto. Sí, ¿viste? Le hago así. ¿Acá? Él me toma el encendedor, prende su cigarro. Cuando me lo devuelve, no me lo quiere entregar. Me lo tiene, seguro. Entonces yo tiendo a sacárselo, y él me lo tira. ¿Así? Seguro. Entonces yo recojo mi encendedor, me lo pongo al bolsillo y me quedo quieto, y me da un poco de miedo. ¿Ibas a pelearle? No, me dio miedo en ese momento.
¿Le hubieras peleado si hubiera sido otra persona, por ejemplo? Si hubiese sido yo, ¿qué te lo hago? Tal vez que sí, pero como era, me dio miedo. Bien. Me dio miedo porque sabía que estaba todo lo que había pasado con mi hermano y eso me generaba un poco de incertidumbre. Entonces me quedé quieto y por suerte como congelado, ¿viste? Y en ese momento llegó la aerolínea y gracias a Dios se fue y no pasó nada. ¿Qué le dirías vos a esa gente que tuvo esa noche ahí? A los que alimentan la anécdota colectiva. Vimos un cadáver, no lo vimos, vimos algo, no vimos nada, lo vimos caminar. Porque fueron 4 horas, de 12 a 4. En esas 4 horas que cambia totalmente el mundo y el rumbo de tu vida. Todos vieron, pero a su vez nadie vio nada. Y yo le diría que si alguien vio lo que pasó ese día, tanto fuera del baile, o si alguien vio algo que fuera a ayudarnos a aclarar el caso, que nosotros hoy estamos con la incertidumbre de que hay culpables y caminan junto con nosotros, que se animen a declarar. Porque yo creo que si alguien viene a pedir una ayuda y nosotros vemos algo raro, no lo vamos a dudar, porque si en 14 años no les pasó nada, porque hacen 14 años y a ningún testigo le pasó nada, tampoco le va a pasar por ahí a decir la verdad. Tampoco le pasó nada a ustedes, realmente estaban aterrados, estaban con miedo, que decían que había algo más grande, claro, supuestamente algo más grande en todo esto que se formó. A ustedes tampoco les pasó nada. No, la verdad que no. Por eso hoy por hoy tengo el valor, sí, perdí el miedo y voy para adelante. Quiero aclarar el caso de mi hermano, quiero que el alma de él descanse tranquila, que nosotros podamos también como minimizar un poco, porque la verdad que es desesperante ver cómo hay pruebas y se esfuman, cómo hay cosas y las trancan, y cómo vamos a decir, el caso no quieren que lo aclaren. Entonces si hay gente... Eso es lo que vos pensás, sí. Nadie quiere que aclare el caso. La verdad que no, porque hay pruebas suficientes. Hay pruebas más que suficientes para si quieren aclarar el caso. Nosotros, la familia fue rumbo a Montevideo a pedir justicia, vino con las manos vacías, estamos acá en Salto con las manos vacías y seguimos creyendo en la justicia. Seguimos creyendo que algún día se va a hacer justicia. ¿Vas a seguir peleando? Sí, sin dudarlo, sin dudarlo. Por eso le digo a la gente que si hay gente para ayudarnos y ese día, porque ese día no fueron 4 o 5 al baile, eran un montón. Ese día capaz hubo gente que ha visto realmente lo que pasó, que se anime a declarar, que se anime a ayudarnos, porque nosotros no vamos a agarrar y a dudar si vemos algo injusto o algo que está mal en ir a declarar o ir a salir de testigo si vemos que es para ayudar a una persona diciendo la verdad. ¿Qué sucede a los años después de cometer un crimen? ¿Aparezca o no aparezcan los culpables? ¿Qué pasa con la gente que queda? ¿Qué pasa con los familiares, con los hijos, con los seres queridos? Aquí, en Después del Crimen, bienvenidos a este ciclo donde estaremos entrevistando a los familiares de las víctimas que quedan. Bienvenidos a Después del Crimen.